Perfecto. Antes de iniciar, ¿alguna pregunta, consulta que pueda responder? La fecha del control de lectura, así como del foro discusión que está en la UCM virtual, lo dejé consignado acá en el chat, ¿ya? Evidentemente también cuando vaya incorporando los espacios virtuales en la plataforma, también va agregada ahí la fecha, así que ahí vuelvo a enviarla en el chat. La prueba es el 26 de abril y el foro de discusión el 5 de abril, ¿ya? En la UCM virtual está detallado, ¿cierto? La lectura que deben realizar, así como también las instrucciones y la pregunta del foro, que es lo primero que tienen que trabajar. Perfecto. ¿Alguna pregunta, consulta antes de iniciar? Profe, ¿los documentos para lo del foro ya están en la plataforma? Sí, están hace ya como 2 semanas, dejamos los documentos para el control y también los documentos para el foro. Ahora, esos documentos que son para el foro no son todos los documentos para el primer foro, es solamente un texto. Ahí está señalado qué texto es, que es las concepciones de los profesores que retroalimentan, ¿ya? Entonces, las carpetas están en la UCM virtual, en la unidad número 1 la van a encontrar, ¿ya? Pinchan el curso y ingresan a la unidad número 1 y van a observar que en la unidad 1, en la clase de la semana 1, están la carpeta de los controles de lectura, los libros, y en una carpeta que está al final de la unidad 1 van a encontrar donde dice lecturas para el foro. Y debajo de eso está el foro de discusión, que pueden comenzar ya a responder desde el día de mañana. Y la fecha límite es el 5 de abril y la fecha límite para cerrar como última oportunidad es el 9 de abril a las 23:45 horas, ¿ya? Por lo tanto, queda bastante tiempo. De todas formas, aquellos que tengan consultas y preguntas en torno a la pregunta del foro, cada vez que nos reunamos en clase, pueden hacer preguntas, no hay problema. Recuerden que deben responder la pregunta y comentar a 2 compañeros. Bien, iniciamos. ¿Para qué evaluar? ¿Qué evaluar? ¿Cómo evaluar? Anteriormente de esto, habíamos visto en la clase de la semana pasada, habíamos trabajado los enfoques de evaluación. Habíamos revisado y confrontado el enfoque de evaluación por medición versus el enfoque comprensivo o de carácter pedagógico de la evaluación o sociocrítico. Ahí observábamos claras diferencias entre uno y otro. Primero, el de medición se centraba en los resultados, el de formativo se centraba en el proceso inicial, en el proceso durante y también finalmente después. El proceso por medición se vinculaba principalmente a la comunicación de resultados y calificaciones, utilizaba los resultados como mecanismos de control conductual, en tanto el formativo vinculaba, ¿cierto?, la evaluación con aspectos que están asociados a los conocimientos previos, a la revisión de habilidades y actitudes, a la elaboración de actividades evaluativas diversas y con sentido, vale decir auténticas, ¿ya?, que establecían distintos niveles de progresión, se centraba principalmente en el proceso antes que en el resultado, y su preocupación no era solamente resolver errores, ¿ya? Sino que más bien era utilizar los errores como evidencia, como dato, y con esos datos generar nuevos aprendizajes, ¿ya? Por lo tanto, la interacción pedagógica, la reflexión era fundamental. El enfoque por comprensión o pedagógico tenía una función relevante, ¿ya? Y un elemento positivo, que mejoraba las condiciones para aprender. Y su propósito era que mejoraran también los aprendizajes de los estudiantes. En tanto, la evaluación por medición apuntaba principalmente, ¿cierto?, a la calificación y por ende a establecer situaciones de logro en torno al desarrollo del currículum escolar, mediante, ¿cierto?, ciertos rendimientos que el profesor iba consignando mediante calificaciones, que era el elemento central de este enfoque.
¿Cuál era el elemento positivo? Es que en definitiva generaba un ordenamiento, generaba nuevas formas de agrupación de individuos, vale decir, el sistema de promoción hacía que los estudiantes ingresaran en un grupo, pero posteriormente se reingresaran a otros, se mantuvieran en el mismo, ¿ya? Y generaba en términos de eficiencia, ¿cierto?, un sistema educativo bastante burocrático y administrativo. Bueno, esos eran los dos enfoques que predominaban. Lo que vamos a ver hoy día es básicamente qué consiste la propuesta educativa en términos evaluativos del curso, ¿ya? Y que de alguna forma va a establecer en términos generales las principales demandas y exigencias que requiere el sistema educativo y que debe cambiar para ir modificando ciertas innovaciones de carácter evaluativo. Veamos acá, ¿cuáles son y han sido los usos comunes de la evaluación? Dar notas, entregar calificaciones, calificar, ¿ya? Calificar solamente resultados o productos, comparar calificaciones, comparar promedios, promediar, obtener la moda, acreditar, certificar, establecer niveles de estatus, control, mediante premios y castigos, etc. Eso es lo más común. Cada vez que incluso a alguien que no estudia pedagogía se le habla de evaluación, rápidamente lo asocia a notas, a calificaciones, ¿ya? Y evidentemente cuando lo asocia a notas y a calificaciones, lo asocia a una experiencia negativa, llena de tensiones, de nerviosismo, de angustia, de tristeza, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la evaluación y la calificación lo determinaba como persona, como estudiante, como buen estudiante, como mal estudiante, como un estudiante mediocre, como brillante, le entregaba estatus dentro del colegio, le generaba problemas, ¿ya? O lo promovía en términos sociales. Bueno, esos eran los usos comunes, pero no es nuestro propósito estudiar precisamente estos usos comunes, principalmente porque ya vimos en qué se sustenta. Teoría conductista de la educación, enfoque positivista de las ciencias sociales y por sobre todo, ¿cierto?, condicionamiento humano en torno a el control que ejerce la calificación. Todo eso lo fuimos analizando y comprendimos que además era poco eficiente porque en definitiva, aunque el castigo y el premio sean realmente relevantes o motivadores para los estudiantes, estos terminan igual siempre desmotivando al estudiante. ¿Qué significa esto? Por más que un estudiante se le presione mediante un examen y que ese examen le permita aprobar o reprobar de curso y eso lo lleve a querer estudiar por primera vez, probablemente ese mejoramiento en el interés y en la motivación no lo va a llevar a un mejor aprendizaje. Quizás puede pasar de curso, quizás no. Sin embargo, cuando un estudiante lleva una trayectoria escolar con tantos déficits, cargada de tantos vacíos, por mayor que sea la motivación y sea grande un premio, difícilmente va a poder sobrellevar esa exigencia y va a terminar siendo un proceso de frustración, ¿ya? O de copia, ¿ya? Falta la ética. Bien, veamos entonces en qué consiste la función de la evaluación. Como ustedes pueden ver, aquí se establece una doble función. Tiene una función de carácter social y otra de carácter pedagógico. Esa es la visión y es la propuesta con la que vamos a trabajar en este curso. No necesariamente tienen que creer siempre en ella, yo espero que sí, pero como yo no soy ningún pastor, yo lo que espero es que cada uno tome sus decisiones y tome lo que le sirve, ¿ya? Ahora, para aprobar el curso hay que trabajar en torno a esta visión, ¿ya? Por lo tanto, vamos a decir lo siguiente, el carácter social como función de la evaluación siempre ha estado en todo tipo de evaluación. No es importante ni siquiera el tipo de enfoque, sea inicial, sea formativa o sea sumativa, bajo un enfoque por medición, por comprensión o desde las neurociencias, donde sea, donde usted se pare y quiera evaluar, siempre va a haber una función que tiene un carácter social, es intrínsecamente social, porque la evaluación es intrínsecamente humana. Constantemente estamos evaluando. Nos relacionamos con una persona nueva, la miramos, la evaluamos física, psicológicamente, la evaluamos valóricamente, actitudinalmente, constantemente la estamos evaluando y reevaluando a nuestra familia, a nuestra pareja, a todos. Entonces el ser humano evalúa. Ahora, como
la evaluación tiene un carácter social, tiene también dificultades y problemas en su implementación. ¿Por qué? Porque en términos socioemocionales, la evaluación involucra ciertos problemas que el individuo o el grupo de personas les cuesta mucho asumir. Vale decir, a muy poca gente le gusta ser evaluada o autoevaluada, porque en definitiva, el proceso de la evaluación promueve que se presenten aspectos, ¿ya?, del desempeño de la persona que antes estaban invisibles y que además se determine la idea de que estos deben estar presentes durante la sala de clase. Vale decir, se hacen públicos los resultados. No importa que sea sumativa o formativa, siempre que un estudiante responde la pregunta a un docente, se genera un proceso de tensión. ¿Por qué? Porque en definitiva el estudiante está esperando siempre no equivocarse, responder de forma correcta y, por cierto, cuando responde, comienzan a levantarse ciertas categorías sociales y emocionales en torno al individuo que responde. Es tonto, es inteligente, ¿ya? Es ridículo o brillante, es acertado o no lo es, ¿ya? Es capaz o no es capaz, es incapaz de esto, es capaz de esto otro. Entonces uno se pone en tela de juicio, no solamente en torno a la comunidad, sino que también se pone en tela de juicio como persona y también como autoafirmación de mi persona. Entonces se juegan elementos que tienen que ver con la selección de las personas, las clasificaciones. Yo como docente puedo decir, este niño, después de su respuesta, una vez que la he evaluado, puedo establecer el siguiente juicio pedagógico. Está en proceso de aprender tal cosa. Pero ya el solo hecho de clasificarlo, categorizarlo en una situación cognitiva, la diga o no, o la diga encubiertamente, es evidente que siempre lo estoy poniendo en un sitial, en una posición dentro de ese espacio, ¿cierto?, que es una comunidad. Entonces, ojo, cualquier sea la evaluación, si usted se quiere ver a fin de año, después de la pandemia, se ha subido de peso y cómo están los rollitos de más, finalmente eso es incómodo. Más incómodo cuando es público. Entonces, en definitiva, cada vez que alguien responde la pregunta, ¿ya?, se enfrenta a un proceso complejo. ¿Por qué es complejo? 1. Debo comprender la pregunta. 2. Una vez que comprendí parcial o totalmente la pregunta, porque si no la comprendí bien me va a llevar a un error, si comprendí parcial o totalmente la pregunta, comienzo a buscar información en mi memoria de largo plazo que me permita, ¿cierto?, utilizar esos recursos cognitivos que ya aprendí para poder dar respuesta. Una vez que encuentre los recursos, ojalá todos, y si es parcial, imagínense, ya tiene errores o la respuesta va a estar parcialmente respondida, me lleva, ¿cierto?, una vez que tengo toda la información, a tratar de construir, ya sea de forma escrita o oral, la respuesta que el docente está esperando. Entonces genera todo un proceso de tensión, de nerviosismo. Es evidente, y cuando me preguntan y me doy cuenta, ya me doy cuenta que tengo escasa información para responder, no solamente se genera una especie de tensión en la sala de clases, sino que además es evidente que los estudiantes restan su nivel de participación para poder, ¿cierto?, actuar en la tarea que usted le está encomendando. Nadie quiere responder porque todos tienen miedo a equivocarse, a caer en el error. Y eso es algo que requiere de orientación. Entonces, ¿por qué estamos diciendo esto? ¿Por qué estamos hablando tan mal de la evaluación? Bueno, porque hay que considerar que este elemento social puede operar o condicionar negativamente en la persona. Lo puede frustrar, le puede generar ansiedad, nerviosismo, tensión. Y por lo tanto, el docente lo que hace es tratar de disminuir ese proceso. Cada vez que un docente, importante para la práctica docente, cada vez que un profesor o una profesora genera una pregunta o ejecuta una estrategia de recolección de información y pregunta a los estudiantes, es necesario que haga un preámbulo, ya antes de responder, que vuelva a repetir la pregunta, que dé énfasis respecto al concepto. Por ejemplo, ¿cuál es la función de la fotosíntesis? ¿Ya?
Antes de responder, Juan, recuerde muy bien que hay partes de la planta que están involucradas, ¿cierto?, en la fotosíntesis, y que el medio ambiente proporciona evidentemente condiciones para que la planta pueda generar crecimiento, y en ese sentido, ahí está la fotosíntesis. ¿Qué hago? Con el propósito de que nadie se resta la participación, entrego elementos, categorías, bajo la tensión, disminuyo la preocupación. Si el estudiante, porque eso nunca es suficiente, aún así está tenso, está nervioso y responde un error, no una, a mí ya hace tiempo que trato de sacarme esa palabra, respuestas buenas o malas, porque es como valórico eso. Más bien uno responde de forma correcta o incorrecta. Entonces, si responde incorrectamente o responde parcialmente la respuesta, le falta, está incompleta, bueno, de inmediato, ¿qué es lo que considero yo que es importante manejar? Es disminuir nuevamente la ansiedad, manejar la orientación y no comenzar a corregir al estudiante de forma inmediata. Esperar algunos segundos, algunos minutos. Y eso nos llevaría a lo que ya hemos dicho más de una vez. Debemos generar un ambiente reflexivo. Y un ambiente reflexivo que se distancie del interrogatorio, ¿cierto?, de la PDI o de cualquier ejercicio policial, significa que disminuyo el nivel de tensión en el individuo porque su respuesta la llevo a un recurso de aprendizaje, lo transformo en un recurso y lo pongo en discusión, sin tener que decir al estudiante que ya su respuesta está mala, porque la vamos a poner en discusión. Y al poner su respuesta en discusión y al transformarla en un recurso, es evidente que yo le saco el mayor provecho. Me olvido de incluso de quién le respondió. Me da lo mismo y porque realmente da lo mismo. Ahora que tengo un error o una dificultad, lo pongo a discusión colectiva con el grupo curso y puedo preguntar cosas como esta. ¿Alguien piensa distinto a Adrián? ¿Alguien piensa diferente a Juan? ¿Alguien que piensa igual a Juan respondió o fundamentó de otra forma? Y voy estableciendo, porque, ¿qué es lo que quiero decir acá? Voy dando o generando una cultura que me permita entender que el profesor lo que hace es generar instancias reflexivas para ir demostrando, miren lo que estoy diciendo científicamente, quiero demostrar, fundamentar, validar la respuesta más adecuada. Vale decir, cuando los estudiantes responden, la respuesta no está mala hasta que el grupo curso, ¿cierto?, dictamina y es capaz de racionalizar y argumentar de que hay una respuesta que tiene más o mayores o mejores variables que involucran una respuesta correcta. ¿Se entiende eso último? ¿Preguntas, comentarios, consultas? Entonces Y vamos sí, al profe, carácter, sí se entiende. vamos al carácter pedagógico. Si el carácter social invita a mantener cierta armonía emocional dentro del grupo curso y disminuir el grado de tensión, tratando de entender que desde el error se aprende, eso es importante. Mire, ¿qué pasa cuando el docente quiere generar un cambio actitudinal en la sala de clase? Tiene dos opciones. O genera una actividad donde realmente el cambio actitudinal involucre el mejoramiento de la actuación o de la actividad, o lo enseño teóricamente a través de un discurso. Niños, si se equivocan, no importa, cualquiera se puede equivocar, errar es humano, así que se equivoca, no se preocupe, ¿ya? Vamos a seguir adelante, no se ponga triste. Ya, eso puede estar complementado, pero lo que usted debe complementar con ese discurso debe ser una práctica en donde usted le demuestre realmente al estudiante que su respuesta, errada o no, debe ser revisada y que todos la vamos a revisar en términos colectivos. Ay, profesor, y si responde bien, mejor todavía. Si responde bien, no le decimos que está bien. Tratamos que a partir de los razonamientos, de la opinión de uno, de la opinión de otro, podamos validar la respuesta del estudiante. Y eso le va a quitar tensión a la inmediatez de decir, no, Juan, te equivocaste. Esto no es así, es así. Y se lo corrijo. Ah, mira, Juan dice esto, perfecto. Isabel, ¿opinan lo mismo? No. ¿Por qué? A ver, Isabel, ¿qué respondiste tú? No, yo respondí tal cosa. Ah, algo distinto. ¿Y qué te permitió llegar a esa conclusión? Tal cosa.
¿Y a ti, Juan, qué te permitió llegar a esa conclusión? No, es que yo pensaba que, tú pensabas, de acuerdo a tu pensamiento, tú lograste sacar esa conclusión. Sí, profesor. Ya, pero ¿lo viste en el texto? ¿Lo identificaste en el texto? No está en el texto, pero como que yo, como a mí me ha pasado, como a ti te ha pasado, tiene que ver con tu vida, sí, tus experiencias, tus creencias. Ya, entonces en definitiva lo que me interesa es visibilizar, bajar la atención y visibilizar lo que está escondido. Y aquí pasamos al carácter pedagógico. El carácter pedagógico tiene una función y un propósito. Es el mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje a través de un proceso de regulación. El docente, cuando recoge información mediante preguntas o estrategias a sus estudiantes y estos responden, lo que hace es trabajar con esa evidencia para regular dos cosas. Por un lado, su propia práctica como docente. Oye, estos cabros le he explicado como 2 veces, 3 veces, 4 veces. Pero les he explicado las 4 veces de la misma forma. Quizás les voy a dar un ejemplo distinto. Quizás les voy a mostrar este video. Quizás voy a volver a reformular toda la explicación y la voy a explicar mediante una metáfora que les permita quizás entenderlo ya de acuerdo a su realidad. ¿Qué pasa? Yo, mediante la recolección de información, no solamente recojo información y digo, oh, está mala la respuesta, oh, está buena. Eso lo puede hacer una máquina. Yo como docente, recojo información y no me quedo con esa información porque es la visible. Ese no es más que el síntoma. No es la enfermedad, es el síntoma. Y que, ojo, muchas enfermedades tienen el mismo síntoma o un montón de síntomas que prevalecen por sobre otro y nos hacen pensar que está enfermo por tal cosa. Eso hace el médico. Nosotros trabajamos con el síntoma, que es el error, la dificultad, el problema, el desinterés, pero no nos quedamos en eso, porque llevar lo que solamente resuelva el síntoma no va a resolver la enfermedad, vale decir el origen del error, el origen de la respuesta correcta. Necesitamos ir más allá. Entonces, ¿qué hace el docente por un lado? Regula su propia práctica, porque dice, o voy muy rápido, son muchos ejercicios, eh, eh, desarrollamos qué sé yo, el experimento, lo recreamos muy bien, pero nunca habían trabajado con una pauta de observación y de registro. Ya me voy dando cuenta, hago una pausa, retroalimento en algo, retroalimento un procedimiento, siguen trabajando. Bien, regulo mi práctica, pero también el estudiante autorregula su desempeño y por ende trata de identificar su error, el por qué se originó y a partir de ello, con ayuda, con mucha o con poca ayuda o asistencia del docente, va a ir modificando su respuesta o su desempeño. Y eso lo va a llevar a un aprendizaje. Entonces, vean lo relevante de la evaluación ligada al aprendizaje. Es capaz de resolver aspectos que involucran, ¿cierto?, entendimientos, procedimientos, falsas creencias, esquemas mentales propios del estudiante que están errados, ¿ya? Desarrollar acciones, modificar acciones didácticas por parte del docente porque quizás son muy elevadas, muy complejas, requieren de más tiempo, requieren de otras habilidades que él sospechó que los niños sabían, pero no sabían. En fin, lo que quiero decir acá es que es evidente que si por alguna razón algo no está resultando, hay que ir modificando. Modificar la práctica, modificar el desempeño del niño. Todo eso es para que todos aprenden. Y esto es lo bonito, todos aprenden. ¿Ya? En definitiva, la propuesta apunta a lo siguiente. Es importante reflexionar. La información obtenida debe tener un sentido reflexivo. Cuando digo que debe tener un sentido reflexivo, es que no solamente la evidencia, los datos que yo obtengo de los estudiantes y sus respuestas, no solamente me sirven para decir, excelente, pésimo, en proceso, siga trabajando, está incompleto, está malo, vuelva a leer el texto
y responda como corresponde. No, eso no sirve, eso no es, eso es una visión positivista y administrativa de la educación. El docente debe saber qué hacer con la información. Evidentemente, lo digo hasta el cansancio, esto requiere de algunos cambios de carácter curricular y también evaluativo. La evaluación estandarizada, en este caso el CIMSE, como también, ¿cierto?, en la excesiva cantidad de aprendizaje que hay que desarrollar durante el año escolar, nos lleva a modificar ciertos elementos o factores que condicionan la práctica evaluativa. Y ahí es importante que ustedes hagan lo siguiente. Está bien, el colegio me exige trabajar pruebas de selección múltiple, pero las puedo transformar en controles que valgan muy poquito, que me permitan ir midiendo progresivamente distintos contenidos, pero diversifico también mis instrumentos y actividades de evaluación. Por otro lado, el currículum es excesivo en contenidos, lo que yo tengo que priorizar, y eso significa que algunos objetivos de aprendizaje se van a desarrollar en largo tiempo y en otros en muy corto tiempo, e incluso algunos simplemente se van a eliminar, porque nos restan tiempo para la reflexión. Así como dedico tiempo para planificar y ejecutar actividades que permiten aprender, necesito obligadamente por las mismas actividades buscar tiempo que me permitan reflexionar en torno a las respuestas de los estudiantes. Por lo tanto, aquí viene la frase que es más relevante: la información, la evidencia, los datos del aprendizaje que obtengo de los estudiantes es fuente de conocimiento. ¿Qué significa que sea fuente de conocimiento? Que produce más y mejores conocimientos. Porque mediante el asertivo que son, o mediante el error y sus dificultades, todos aprendemos, estudiantes y profesores. Y eso los lleva a una fase superior del conocimiento. Y esta fase superior del conocimiento está vinculada a dos elementos centrales. Por un lado, mayor autonomía. Soy independiente del docente, hay una emancipación cognitiva. No necesito al docente para poder aprender, salvo en algunas ocasiones, y eso me hace autónomo. Y en segundo lugar, ¿cierto?, me lleva que a partir de mis mismos errores, aceptarlos, que es normal equivocarse, sobre todo cuando uno inicia un proceso nuevo de construcción, y que los puedo utilizar para mejorar. Y en ese sentido, volvemos nuevamente a determinar, ¿cierto?, lo mismo. La evaluación es de y para todos. La utilizan docentes para mejorar y modificar su práctica, tanto durante la situación como a posterior, ¿cierto?, como también estudiantes que, en la medida que son retroalimentados, van tomando conciencia del error, ya su origen, y por tanto son capaces de modificar su propia respuesta. Pero no solamente eso, son capaces de modificar los esquemas mentales asociados a esa respuesta que está errónea. Porque solamente corregir al estudiante, incluso aunque sea el estudiante que corrige su propia respuesta de forma autónoma, solamente llevar al estudiante constantemente, ya obsesivamente, a que reformule solo su respuesta, no nos permite entender por qué se equivocó. ¿Y qué significa eso? Que se corre el riesgo, y esto es importante para el foro de discusión, cuando un docente corrige de forma correctiva, retroalimenta de forma correctiva y es inmediato, y lo único que ayuda o trata de ayudar al estudiante para que modifique su respuesta a como dé lugar, entregándole pistas, orientaciones, eso puede llevar al estudiante a que responda correctamente en un tiempo de corta duración. Sin embargo, a mediano y largo plazo, el estudiante no ha resuelto el esquema mental o procedimental que lo llevó a dicho error. Y en ese sentido, lo que hay que trabajar no es solamente en el síntoma, es en la dificultad, en la enfermedad. Y eso implica descubrir por qué se genera ese síntoma, por qué se genera ese error, ¿ya? Eso es lo que yo quiero que ustedes sepan. El docente trabaja, al igual que el médico, identificando el origen de ese error, y sobre ese origen trabaja. Después, incluso de forma automática, se debiese ir mejorando ese proceso y que el estudiante disminuya la cantidad de errores que tiene. Entonces, vamos a un breve video donde me interesa que identifiquen, ojo acá, la práctica formativa con la que trabaja la docente. Si esta práctica involucra
un cambio de enfoque real, porque en definitiva está ocupando estrategias, medios y técnicas que son de carácter formativo. Pero la pregunta es, ella, en su conciencia, en su actuación, en cómo desarrolla su evaluación y su retroalimentación, ¿es formativa o no? ¿Y qué elementos nos permiten entender a nosotros que no lo está haciendo? ¿Ya? Entonces, en definitiva, es evidente que esto es un extracto de un video, puede que hasta la profesora lo haga en la vida real, pero en el extracto del video no sale. Así que tengan confianza que la profesora tiene una visión formativa, pero su práctica se distancia de esa formación o concepto formativo que ella tiene. Sigue siendo una práctica muy vinculada ya a lo conductista y al enfoque positivista de la educación. Veamos el video. Antes de ver el video, ¿alguna pregunta, consulta, duda? Bien, comparto audio y video para que podamos analizar esta práctica. La reforma educacional está transformando las condiciones para que los colegios puedan desplegar sus trayectorias de mejora escolar. Evaluación formativa. Es un programa que me ayuda y me entrega estrategias para poder lograr un aprendizaje más significativo y yo también darme cuenta en qué está fallando o en qué tengo que hacer yo para que ellos logren un objetivo. Bien. Primera premisa, vamos a decir que la docente es una docente que maneja conceptualmente, ¿cierto?, pedagogía moderna, que implica decir, trabajo estrategias que me permiten desarrollar aprendizaje significativo, ¿basado en qué? Basado en los conocimientos previos de los estudiantes, ellos son capaces de construir su propio aprendizaje, bien, ¿ya? E incluso, dice, le permite darse cuenta si el trabajo que ella está desarrollando, ¿cierto?, las actividades que está implementando están correctas, están bien, hay que modificarlas. O sea, dice lo mismo que hemos dicho hasta ahora. Veamos si existe una contradicción versus lo que dice, lo que ya mencionamos en la clase, y su práctica. Estrategia tarjetas ABCD. Vamos a leer el texto. Dedo lector, Carla. Se paseaba campante y ufano por prados y montes. Ahora vamos a trabajar la actividad de alternativas. Camila me va a explicar por qué yo les pasé las tarjetitas con las alternativas. Vamos a responder con las tarjetas. Muy bien. ¿Cómo vamos a responder? ¿Qué hacemos? Levantando la letra. Levantando la letra. ¿Cualquier letra? No, solo que la alternativa correcta. Muy bien. Comienzo. Comprensión de lectura. Acá yo me doy cuenta si ustedes entendieron el texto. Ya. Encierra en un círculo con la alternativa correcta. Número 1. El personaje principal de esta historia es el A, león, B, asno, C, amo. Ahora. Excelente. ¿Quién es el personaje principal? El asno. Ya aquí hay algunos elementos que podemos analizar. Primero, el carácter social de la evaluación se ve intensificado en un principio por un cierto nivel de tensión que impone gratuitamente la docente. Es evidente que si va a hacer pregunta, es lógico para saber si comprendieron el texto o no, pero ella lo pronuncia. Y eso ya nos alista para decir que hay un proceso de tensión, porque evidentemente que el responde mal no comprendió el texto. El que no comprendió el texto, los mismos niños lo van clasificando, categorizando como una persona, ¿cierto?, que tiene múltiples características negativas. Ya. Lo que ha hecho bien es que cada vez, mire lo que voy a decir, cada vez que uno aplica una estrategia para recoger información en el aula, cada vez que uno aplica una estrategia, ya sea una estrategia o una pregunta, en este caso ella está aplicando una estrategia mixta, ¿cierto?, con preguntas incluidas, selección múltiple. Siempre que uno aborda por primera vez una estrategia con el grupo curso,
los tipos de preguntas que hace, ¿ya? No deben ser por lo generalmente abiertos, y si son abiertos deben estar vinculados a un recurso de aprendizaje, vale decir un texto, un gráfico, algo que se proyecte en la pizarra, que nos permita, si es abierta, poder construir mediante la observación, ¿cierto? Parte de la respuesta. Vale decir, la respuesta está en la pizarra porque está en el gráfico, está en la carta, está en el texto. Perfecto. Pero ella elabora una respuesta simple. Simple. Y en ese sentido, ¿cuál es el propósito de una respuesta simple? Bueno, súper fácil. Que todos participen en la actividad. Estén motivados y con eso también tiende a disminuir el nivel de tensión. Porque todos dicen, ya, se relajaron. Ya no hizo la primera pregunta, estaba fácil, está buena. Disminuye un momento de tensión y aumenta la participación. ¿Dónde está la problemática? Al final. Después, durante la parte retroactiva. Es decir, una vez que los estudiantes entregan el resultado, la respuesta. ¿Qué hace la profesora? Asienta con la cabeza, dice excelente y les dice el asno. Y les vuelve a preguntar, entonces, ¿cuál era? El asno. Pero no hay ningún momento reflexivo a partir de eso. ¿Y por qué no podría ser el león? Peor. ¿Y qué pasa si la mayoría levantó la tarjeta número B o C, no sé cuál era, y la hizo copiando al resto? Lo hizo lentamente para ver qué es lo que hacía la mayoría. ¿Qué pasa si alguien respondió correctamente pero fue producto del azar? Necesitamos evidenciar y visibilizar lo que está invisible, lo que opera al interior de la mente del individuo, su procesamiento de la información. Entonces la pregunta es, bueno, está muy bien que todos han respondido el asno porque la respuesta correcta, bien, pero eso no me entrega totalmente información de por qué lograron validar dicha alternativa. Y entonces yo pregunto ahí, ¿pero están seguros que es el asno? ¿Alguien piensa algo distinto? Los hago dudar. Y ahí otro puede decir, no, yo pienso que es el león. Ah, mira, puede ser el león. ¿Y por qué no puede ser el león? ¿Alguien más tiene algo distinto? No, todos pensamos que es el asno, ya, pero Joaquín e Isabel piensan que es el león. A ver, Joaquín, Isabel, ¿por qué piensan ustedes que es el león? Bueno, profesora, porque en primer lugar, el personaje principal se presenta porque está dentro del título, se generaron ciertos conflictos y siempre ella estaba como asociada a estos problemas, estos conflictos, los resolvía, es como la héroe, ya es como, y el otro es como que el amigo que siempre lo acompaña. Entonces yo creo que por eso es la personal, es el personaje principal. Ah, perfecto. ¿Y tú, Martínez, por qué piensas lo contrario? Ah, profesor, es que yo creo que no es el león, ni mucho menos el castor. Lo que yo pienso es que es el asno. ¿Y sabe por qué? Porque está bien, el león sale en el título, pero no sale como el principal, porque dice el asno y sus amigos, ya aparece el león y aparece el castor como figura, pero eso es. Entonces, la historia se trata del asno y sus amigos, y además que durante todo el transcurso del tiempo, todo gira en torno al asno. Lo que hace bien, lo que hace mal, si hace caso, si miente, todo lo que hace el asno, las cosas divertidas que hace, todo el asno. Ah, muy bien. Y ahí la profesora comienza a retroalimentar. Entonces existen ciertos criterios para poder identificar un personaje principal de otro secundario. Y ahí aprenden. Porque si no, el que responde bien dice, ah, perfecto, si lo hice bien, repito para la próxima vez. Cada vez que me pregunten esta idiotez, yo respondo la misma. Total, yo sé que me la van a ver como buena. Pero no tengo conciencia, incluso de lo asertivo que soy. No tengo conciencia de por qué creo eso. ¿Cómo llegué a eso? Tengo que formalizarlo. Tomar conciencia de que está buena y por qué está buena. Si yo le digo a usted, oiga, usted escribe muy bien. Ah, gracias. ¿Pero qué me quiso decir? Yo recuerdo cuando estaba en la edad de ustedes, haciendo la práctica, no, después de la práctica, en el primer año cuando me pagaron luquitas ahí, le dije a un estudiante, claro, porque tenía todo el nivel cognitivo de la universidad y más encima estudiaba historia, entonces le dije, excelente síntesis, Martínez. Y Martínez se alegró porque evidentemente que le dije algo bueno, pero yo lo escuché decir, ¿y qué síntesis? O sea, le estoy comunicando cierta retroalimentación respecto a por qué él lo hizo bien, porque hizo una buena síntesis, ¿ya? Sin embargo, él no entiende lo que es una síntesis. Entonces es evidente que yo tengo que clarificar mejor el logro.
Bien, ¿alguna pregunta, consulta? Sigamos entonces con el video. Ahora el video se pone más complejo, emergen características sociales más agudas, más peligrosas, más tensas, y también se desarrolla un tipo de práctica formativa que probablemente no es el más adecuado. Veamos cómo sigue la historia. Cuando la profesora nos hacía preguntas, respondiéramos porque había A, B, C, y cuando era la alternativa correcta, levantábamos la A o la B o la C o la D. Entretenido porque así todos nos callamos y podemos trabajar bien. Y sea así como un juego. 2. El asno estaba enojado, estaba bromeando o estaba triste. Levante la alternativa correcta. Bien arriba la alternativa. Aquí está nuestro personaje principal, Adrián. Todos responden la B y él responde la C. Bajen la alternativa. Adrián. Adrián respondió C. ¿Por qué tú crees que estaba triste el asno? Porque sus amigos se asustaron. Porque sus amigos se asustaron, pero él siguió bromeando. Él siguió jugando con el disfraz. Y aquí genera el proceso de tensión social que implica la evaluación, cualquiera sea esta, con la mejor buena onda siempre uno se hace público, ¿ya? Y emocionalmente uno genera un proceso de tensión muy fuerte. Incluso hay muchas investigaciones sobre eso. Entonces, ¿qué hace la docente? Le pregunta, ¿por qué? ¿Pero por qué respondiste eso? Por tal cosa, porque sus amigos se pusieron tristes. Y si se ponen tristes sus amigos, evidentemente, o se enojaron, no me acuerdo bien. Entonces, también se siente mal, se siente triste el asno, por esa razón. Y esa es una falsa creencia, o no es una falsa creencia, es una creencia de Adrián, que socialmente está validada. Cuando los amigos de uno se sienten mal, uno también siente lo mismo, ¿ya? Uno es empático con ese proceso. Pero esa idea o ese sistema de creencia no le permite leer la información explícita del texto a Adrián. ¿Y qué es lo que hace la docente en vez de tratar de identificar cuál es el problema que provoca ese error? Lo que hace es que le dice, y comienza a explicarle que andaba ufano, alegre y contento, tirando la talla, ¿cierto? Y que el asno andaba en buena onda, así que estaba lo más contento del mundo, que sus amigos estuviesen todos tristes. Y lo que es peor, que es lo que viene ahora, comienza, ¿cierto?, los demás a argumentar por qué la suya estaba buena, pero de una forma tan invasiva que probablemente Adrián comienza a achicarse y a meterse en un agujero. Vean lo que ocurre. ¿Cierto? Él estaba jugando. Estaba bromeando. Triste no se sentía. Y ahí el proceso de tensión, ¿cierto? No sabe qué hacer, se ríe nervioso, se dobla, se aprieta los dedos, ¿cierto? Lo único que quiere es que la tierra lo trague porque se equivocó. O sea, de aquí no se está aprendiendo del error, lo estamos modificando para que automáticamente, rápidamente, de forma inmediata, Adrián llegue a la respuesta. Diga, sí me equivoqué. Como dice, si ustedes dicen que yo no lo vi, pero si ustedes lo dicen que andaba contento, entonces yo me equivoqué, pues lo voy a cambiar. Eso va a hacer Adrián. Pero él no va a decir por qué y cómo saben que andaba alegre. Bueno, a ver, veamos. Adrián dice que él la C y tiene un muy buen argumento. Sus amigos estaban tristes. Como estaba triste, es evidente que él también él no va a estar triste. ¿Po? ¿Acaso no le ha pasado a ustedes que uno se pone triste cuando el otro está mal? Sí, sí, está bien. Sí. A ver, y Juan, ¿tú tenías algo distinto? Sí, profesora, pero yo tengo algo distinto. Lo que pasa es que está bien, sí, uno se enoja, se pone triste si los amigos están mal, pero es que él no estaba haciendo eso. ¿Cómo? ¿Y en qué parte del texto lo leíste? Mire, acá eso se llama párrafo. Acá, en ese párrafo, ¿en cuál párrafo? ¿El último? Sí, en el último párrafo, después de haberle hecho la broma, se ríe, anda ufano, se muere la risa. Miren acá. Entonces, podríamos decir, ¿piensan lo mismo, Adrián? No. A ver, revísalo, Adrián, por favor, revísalo. Y va a la página y dice, ve el último párrafo, dice, y lee, Adrián, y dice, no, profesora, no se arrepintió, estaba totalmente contento después de haberle hecho esa broma y sus amigos estuviesen tristes. Igual la pasó bien. Entonces, ¿cuál es tu alternativa ahora, Adrián? No, yo pienso que es la B. ¿Y por qué? Porque estaba triste. Entonces, ojo, chiquillos, cada vez que queramos trabajar
No, no es para usted, sigo inventando, sigo actuando, ¿ya? No, chiquillos, cada vez que queramos leer comprensivamente, debemos tratar de identificar la información explícita en el texto. Si estamos preguntando en qué episodio, cómo estaba, qué características tenía, y esas características uno las logra identificar de forma explícita porque te las dice el texto, uno debe responder en base a ese texto, ¿ya? Más adelante les voy a enseñar a identificar información implícita, esa que no se ve en el texto, pero que uno la puede inferir. ¿Qué es inferir? Concluir, ¿ya? Sacar cuentas por sí mismo. Bien, veamos qué otra pregunta. Pero no es lo que pasa con Adrián. Por el contrario, Adrián se siente pésimo. Volvemos nuevamente para poder terminar. Arriba la alternativa. Bajen la alternativa. Adrián. Adrián respondió C. ¿Por qué tú crees que estaba triste el asno? Porque sus amigos se asustaron. Porque sus amigos se asustaron. Pero él siguió bromeando. Él siguió jugando con el disfraz. ¿Cierto? Él estaba jugando. Estaba bromeando. Triste no se sentía. Porque él estaba jugando. Él se sentía bien. Él estaba paseando. Él estaba feliz. Estaba presumido, ufano. Están todos seguros que es la A, levantan todos la A. Se dio cuenta que un niñito levantó la roja. Así. Le pregunta por qué esto otro. ¿Me entiendes? Si un niño contestó de forma distinta, Sí. la profesora se acerca y le explica personalmente a él. No le explica, le pregunta por qué esto, por qué tú crees que fue la C. ¿Se dan cuenta? El periodista le dice, si un niño se equivoca en la respuesta, la profesora se acerca y le explica, y él dice no. Le pregunta, ¿por qué tú crees esto? ¿Por qué tú crees que es la A? ¿Por qué tú crees que es la B? Y no observamos eso en el video. Capaz que lo hacen en el video, yo me aprovecho de eso para puro caracterizar este proceso. Pero en definitiva el niño que no ha pasado por formación de profesores maneja mejor la estrategia que lo que nos trata de mostrar el video. Porque el video lo que interesa, si yo tengo un ítem de selección múltiple que es una técnica propia del enfoque por medición, y lo voy a aplicar con un enfoque formativo, eso quiere decir que debo romper con el de medición y buscar el enfoque formativo. Y el enfoque formativo lo que va a proponer es que las 3, 4, 5 alternativas que yo esté presentando en un proceso formativo, todas son válidas hasta que demostremos lo contrario. Y por lo tanto, la sala de clases se transforma en un laboratorio cognitivo en donde vamos analizando por qué esta alternativa sí y por qué esta no. Incluso si yo quiero aplicar esto en una sala de clase durante la secuencia de inicio, con un conocimiento previo, y imaginemos que tengo 3 conocimientos previos. Bueno, esos 3 van a ser solamente alternativas. Hago una sola pregunta y que conecte los 3 conocimientos previos para ver si ellos manejan. ¿Y qué hago? Me doy una vuelta por las 3 alternativas tratando de buscar cuál es la correcta. Que no crean, aunque ellos lo sepan, pero que no se entienda que el docente tiene la razón, sino que son los argumentos y los contraargumentos y la discusión reflexiva que generamos, el diálogo, lo que valida una respuesta o la otra. Y en ese sentido, claro, este niño dice, no les explica. Le pregunta por qué tú piensas eso, por qué tú piensas que es la A, por qué tú piensas que es la B, la C. Aquí no hay discusión, ¿ya? Por lo menos en el video que nos están mostrando. ¿Tú crees que fue la B? Ellos mismos van juzgando su trabajo. Ellos mismos van viendo, sí, esto lo sé hacer. Yo me di cuenta recién este año. Este año llegué y comparado al otro segundo, todos mis niños saben leer. Entonces yo me di cuenta que la pega estaba bien hecha. Ya, pues entonces, como dice, la pega está bien hecha, capaz que la esté bien hecha, si esta profesora la maltrato todos los años, pero mire, lo que yo quiero decir acá es que esta profesora además se fija en una situación que tiene que ver con un producto final. Todos saben leer, ¿ya? Y la pregunta es, ¿y qué pasó con Adrián? No, es que aprendió a leer. ¿Por qué? Porque respondió, modificó su respuesta. No, pues. Sí, y mírenlo, y los que son de lenguaje saben muy bien que este tipo de situaciones son transversales a todas las asignaturas y para toda la vida. O sea, si usted no cacha aquí lo que está leyendo, no comprende lo que está leyendo, es evidente que va a fallar en todas las cosas, ¿ya? O se va a demorar mucho más. Entonces, nosotros atacamos
no la respuesta. La respuesta no es más que el medio para llegar a la mente. Y en ese caso, para poder saber cómo diablos validó o construyó esa respuesta. Y en ese sentido, entender cómo finalmente ese docente, ese estudiante es capaz de construir sus propias representaciones. Para terminar, hoy día no vamos a hacer 2 bloques porque me fui todo en uno ya, porque tengo una reunión importante después de esto. Entonces, vean acá, para poder cerrar la clase de hoy, aprendizaje significativo. Ya, todos sabemos que el aprendizaje significativo, ya Ausberg, ¿cierto?, se construye en la base de la siguiente premisa. Todos los estudiantes construyen su propio aprendizaje. ¿En base a qué? En base a sus conocimientos, sus habilidades, sus actitudes, sus creencias previas. O sea que uno no construye de la nada, construye de lo que previamente en su trayectoria escolar ha logrado aprender. Por lo tanto, por eso es importante el inicio de la clase, poder retroalimentar conocimientos previos que me permitan poder construir esos nuevos conocimientos. Dentro de si esa es la meta, entendemos que para poder lograr esa meta se requiere de un proceso de regulación. En la parte superior de la pantalla dice evaluación como regulación. Entonces, ¿qué me permite la regulación? Doble función. Por un lado, el profesor regula, ¿cierto? En la parte izquierda regula su propia práctica y por otro lado, el estudiante regula sus propios procedimientos internos de la información, lo que permiten a ambos modificar. El docente modifica su actividad, la acomoda, la ajusta y el estudiante modifica, cambia o adopta otra actitud frente a la actividad. Y eso le permite ir aprendiendo ya al profesor enseñando mejor. Para que ocurra ese proceso de regulación continua de los aprendizajes, donde el docente aprende y el estudiante aprende, se requiere de interacción pedagógica. Es la única forma. Así de rudimentario y elemental es la pedagogía. Si usted no dialoga, no se comunica, si no hay interacción entre docente y estudiante, no podrá recoger información. Si no recoge información, no va a poder mejorar los aprendizajes. Si solamente recoge información para consignar lo que está correcto o incorrecto y corregir lo incorrecto, tampoco es suficiente. Es necesario ir más allá. Hay que ir de la respuesta correcta o incorrecta al origen de esa estructura o procedimiento mental que hizo el estudiante para poder reconstruir dicha respuesta. Cuando el docente es un docente con experiencia, no necesita hacer preguntas y contrapreguntas hasta poder llegar al origen del problema. La experiencia lo lleva a identificar ya dificultades o errores que el estudiante mantiene en su trayectoria que le impiden aprender o le impiden responder correctamente. Pero cuando el profesor es novato, es evidente que tiene que preguntar, volver a preguntar hasta lograr entender por qué esa respuesta fue construida, ¿cierto? O con ciertas dificultades y errores. Bien, chiquillos, esa es la clase de hoy. Ustedes ya en la UCM virtual cuentan con la pregunta, la pueden responder desde el día de mañana y se cierra el día 5 de abril. Pero ojo, tiene como fecha límite 9 de abril. O sea que el 5 de abril se cierra, pero las últimas respuestas rezagadas se pueden seguir esperando hasta el 9 de abril, ¿ya? Entonces traten de programarse para ir contestando entre el 5 y el 9 de abril todo. Recuerden que, como deben responder la pregunta, es evidente que van a tener que volver a ingresar. Cuando los estudiantes o compañeros ya estén respondiendo la respuesta del foro, la pregunta del foro, ustedes van a ir tomando las respuestas que más consideren y retroalimentando al otro o comentándole o entregándole sugerencias respecto a su respuesta. La idea es que se construya conocimiento entre ustedes mismos. ¿Alguna pregunta o comentario final? Profesor, ¿Sí? En cuanto a la respuesta del foro, ¿Ya? no hay una extensión asignada ni nada, ¿cierto? ¿A la asistencia? No, a la duración, a la cantidad de palabras. No, usted puede responder en 2 palabras o muchas palabras. Lo que sí es evidente que tiene que responder
la pregunta. Por lo tanto, si usted es preciso, como además son todos dimensiones distintas, y algunos son más precisos por otros porque tienen una estructura mental más asociada a la ciencia, a las matemáticas, y otros les gusta escribir más porque están vinculados al lenguaje, a la historia, no hay problema con respecto a la extensión. Me interesa la calidad. Yo pregunto dos cosas fundamentales: función e importancia. Entonces usted tiene que decirme cuál es la función, argumentar, y cuál es la importancia, ya argumentar. Las respuestas deben estar debidamente argumentadas, ¿ya? ¿De acuerdo? Todas. Y por lo tanto, los comentarios pueden ser breves o extensos, pero usted debe tratar de comentarle, pero argumentando para validar lo que usted está respondiendo. Por lo tanto, aquí el criterio es el siguiente: no importa que sean breves, pero tiene que tener un nivel de argumentación. Explicar por qué usted piensa lo que piensa, ¿ya? Y me quedo con lo último también de una profesora que me dice, Eve Loyola, ¿ya? Loyola Rojas, me dice que al final la docente podría haber preguntado qué pistas del texto te hacen pensar que el león o es el asno, ¿cierto? Claro, o sea, podrían ser innumerables contrapreguntas para que los estudiantes comiencen a argumentar, porque es interesante que la argumentación permite una mejor comprensión, porque no es solamente una traducción o una decodificación de los textos, es un nivel de interpretación que está directamente vinculado respecto a la información que el estudiante es capaz de identificar. Entonces, es importante seguir trabajando en esos elementos. ¿Algún comentario o pregunta antes de cerrar? Profesor, Sí, Belén. ¿a cuántos compañeros hay que comentarle sus respuestas del foro? Dos. Ah, ya, gracias. Dos compañeros. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Profesor, el documento que hay que leer para el foro,